con la audiencia. Preguntas que ya van llegando y nuestro invitado del día de hoy, señora Menchi. El director del programa ampliado de inmunizaciones, el doctor Héctor Castro, ya está aquí con nosotros. Le invitamos el día de ayer ante la cantidad de consultas que tenía la audiencia, casos específicos de si se pueden vacunar o no, ese tipo de cosas, pero también obviamente el tema del agendamiento que no estaba llegando, esa era la queja de mucha gente que se había inscrito pero no recibía el agendamiento. Después le dimos la indicación de que tenían que entrar de todas maneras a la página y consultar por si podían encontrar ahí la información. Pero bueno, hoy digamos que las cosas cambiaron fundamentalmente porque ya anunciaron en la conferencia de prensa que hay un cambio debido a las cantidad de inconvenientes que se fueron generando con el tema del agendamiento. Hoy teníamos, por ejemplo, el reporte, doctor, de que en 7 hospitales tenían 0 agendamiento. Entonces dijimos, bueno, algo está fallando acá mal, porque mucha gente quiere vacunarse y no lo puede hacer. Así que bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Y me parece importante empezar con esto, ¿no?, que se anunció en conferencia de prensa, doctor, y después de otros temas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Con Fito prácticamente ya tenemos una relación de amistad porque tantas veces ya me crucé con él en programa. Con nosotros es la primera vez, es doctor. la primera vez y nada, me siento muy privilegiado de participar acá en el programa de ustedes. Gracias. En realidad empezando un poco con lo que mencionó la señora Menchi, nosotros estamos desde el PAI, y vuelvo a aclarar esto, el PAI tiene una estructura de vacunar a una población que es sumamente obediente, que es la población pediátrica, porque los padres lo llevan. El país tiene una historia de casi 40 años de vacunar y de erradicar y de eliminar enfermedades. Y así como en el mundo, cambió la historia en nuestro país. El país tiene personas que trabajan en el interior de la República, que realmente yo, que me sumé hace un mes al grupo, me hizo conmover. El país no merece esta situación que estamos viviendo. El país, yo digo como profesional médico, como pediatra, como infectólogo y como fanático de la vacunación, me estoy parando sobre el hombro de muchísimos colegas que hicieron lo que es hoy el PAI. El PAI por eso insistió y hoy realmente se tomó la decisión más empática que pueda haber ante una situación muy adversa. Y yo no estoy cuestionando el agendamiento, estoy hablando nada más del desafío que es vacunar cuanto antes a la mayor cantidad posible de personas mayores. Ese es el objetivo en este momento. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a un ritmo que es planificado, que tal vez para el resto parezca lento, imagínense lo que es vacunar a los adultos, que ya tienen cierta reticencia a la vacunación. Imagínense además sumarle una situación de pandemia con ansiedad e incertidumbre. Y además agregarle un sistema de electrónico de agendamiento. ¿Cuál es la razón de este último eslabón? Es blindar que esto llegue realmente a quien corresponde. Y es lastimoso ver que por esa razón nosotros tenemos que poner algo burocrático para algo que nosotros tenemos como esencia, que es evitar oportunidades perdidas. Entonces, no es que yo me quiera, yo no te debo decir, ya me dijeron, no es que el país deba deslindar responsabilidad, no. Es que la gente debe conocer lo que es el PAI. El PAI es un programa dedicado a distribuir las vacunas, a garantizar que llegue a quien debe ser, a delinear la parte técnica, a conversar con el comité técnico asesor, a elevar sugerencias al ministerio y a demostrar a la región que tenemos un programa regular absolutamente envidiable y por otro lado premiado, y vuelvo a insistir, yo me paro sobre el hombro de muchos colegas que me antecedieron. Entonces, para mí hoy, en la conferencia de prensa, representó ser nada más que la voz cantante de todos esos vacunadores de la región del país que me pedían que esto suceda. Y vuelvo a insistir, yo no estoy hablando mal del agendamiento, porque es una herramienta que nos va a servir, sino que en esta población nosotros necesitamos llegar cuanto antes. En esta población adulta. 75 para arriba. Sí, claro. No, dos temitas, doctor. Primero, en este caso, si bien el agendamiento puede ser muy importante, en este caso, en esta franja de la población, no era lo indicado
apelar al agendamiento. Era esto que ahora vas a anunciar, o que anunciaron el día de hoy. Palabra más palabra, perdón por decirte, pero es un poco la conclusión que voy teniendo. Sí. ¿Verdad? Sí, Oscar. Si me permitís tutearte, ¿verdad? No, por favor. Sí, Oscar. Quiero nomás poner otra vez como antecedente lo que ocurrió lastimosamente en Presidente Franco. Sí. Y eso hace que volvamos a un sistema electrónico de agendamiento y que nosotros tengamos la certeza de la trazabilidad de que la vacuna que sale del Centro Nacional de Vacunas que está en el país llegue al brazo de Héctor Castro de 80 años en algún lugar del país. Eso nos permitía, porque cuanto menor manipulación humana en agendar, en conseguir que las personas lleguen y no sabemos cómo somos, en el sentido de... Sí. Yo daba un ejemplo, no sé si era confito, pero yo daba un ejemplo de llegar, por ejemplo, pagar las tasas de la municipalidad. Es un claro ejemplo de cómo somos. Hay una fila larga, entonces le empezamos a hablar a algún amigo que está por ahí y me hace pasarle la fila Pero esto es vacunas. Y encima, esto es para la población que tiene un porcentaje de mortalidad de 50% o más. Y con la vacuna nosotros podemos disminuir y además permitir que se oxigenen los servicios de salud. O sea, es absolutamente diferente y debe demostrar la altivez de la solidaridad de la gente y el compromiso de la ciudadanía. Pero si no hay orden, Oscar, entonces se establece esto, que nosotros también tenemos que brindar transparencia como somos responsables de esta situación. Y me parece bien, doctor, que lo digas, porque todos estos episodios, ya que lo citaste, lo de Presidente Franco, otros lugares, y lo último, escandaloso ya políticamente hablando, de lo de la senadora Gusinki y también del padre de otro senador, que es un hombre conocido, un político de Villarrica. Finalmente también, como hablaste del hombro de tus colegas, hoy dice, ¿qué es lo que hace esta gente privilegiando? Porque y la desaparición de una dosis de un frasco en Calle I. ¿Les puede rozar a ustedes ese tipo de cosas o no se sienten de ese modo? No, claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos con mucha responsabilidad de defender lo que es la institución, de defender lo que es el ministerio, pero sobre todas las cosas de defender lo que es la población afectada en un momento tan difícil. Por supuesto que nos sentimos afectados y nos sentimos también responsables. Yo no puedo decir, no, yo no tengo nada que ver, no, porque nosotros formamos parte de este trabajo. Entonces, ¿cómo es que articulando las áreas y disponiendo que las responsabilidades tengan nombre y apellido, ese nombre y apellido tiene que rendir cuenta cuando ocurre esta situación? Yo soy quizás uno de los que más insistió con las herramientas tecnológicas de control. Yo estoy 1000% a favor del agendamiento porque hay escasez de vacunas. Sí. Si tuviéramos una situación como la de Estados Unidos, que te puede ir a vacunar en cualquier farmacia de la esquina, no haría falta el agendamiento. Pero nosotros tenemos una situación real de escasez de vacunas y ahí tenemos que garantizar que no hayan avivados. Lo que sí me parece como algo positivo dentro de este escándalo terrible que surgió hoy es que ustedes tienen todos los datos de las personas que se vacunaron y pueden en media hora en una conferencia de prensa mostrar los documentos de quién se vacunó fuera de tiempo si es que ocurrió así. Eso me parece vital, por eso fui uno de los que más insistió en los controles informáticos y tecnológicos. Claro. Hoy cualquiera puede meter los datos del político que sospecha que se vacunó en su barrio y verificar si se vacunó o no se vacunó. Sí, por eso. Por eso era tan importante no solamente el agendamiento, sino también la inscripción y también la cuestión de los encasmados y que todo quede registrado y el stock de vacunas. Porque me parece que si saltó un caso o dos casos o tres casos, salta porque están obligados a controlar, a hacer una trazabilidad de cada dosis. No, jamás, hoy burú. Hay algo nuevo. Quiero seguir con la idea de Fito. Justamente ese es el fundamento principal para sostener lo del sistema de registro, agendamiento y posterior control del registro nominal de vacunación. Nosotros no estamos satanizando esta situación, no. Lo que consideramos es que después va a venir un grueso grande de la población, que sí ahí hay un desafío importante y que va a ser de 18 a 60 años, donde ahí nosotros tenemos que hacer prevalecer otra vez algunas comorbilidades, decimos nosotros, o sea, situaciones de salud que pueden ser vulnerables para desarrollos graves de esta enfermedad.
Entonces, por esa razón, coincido contigo. Pero en esta situación, viendo que había brechas, había una brecha que era de los agendados, había un 25% en estos 3 días que no acudían. De los inscriptos, había una brecha enorme porque nosotros teníamos una proyección poblacional diferente y sin embargo el número era... Por eso es que tanto decíamos, inscríbanse, inscríbanse. Y después que el agendamiento por la cantidad muy poca de vacunatorios que tenemos a la fecha, es que el agendamiento buscaba un lugar que sea próximo a tu domicilio, pero si encontraba lleno, buscaba otro, encontraba lleno, buscaba otro, y te llevaba a un lugar mucho más distante en una población que tiene dificultad para movilizarse. Claro, sí. Por eso esta cuestión no es que absolutamente ya reemplaza la anterior. La anterior me refiero al agendamiento, va a proseguir con su desarrollo para salvar estas situaciones que fueron impedimentos. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Y por eso decía yo, tiene que ser algo empático en relación a esta población. Y además ir perfeccionando ese sistema que evidentemente también tuvo alguna dificultad. O sea, evidentemente hay herramientas tecnológicas que si no están bien desde el inicio, pueden generar más problemas que facilitar la cuestión, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando Santiago esta mañana hablaba con la gente responsable del Instituto de Previsión Social, Hospital Central, el de 12 de junio, que tenían 0 agendamiento. Entonces, sí, evidentemente el sistema no está funcionando. 0 concurrencia de agendados. 0 agendamiento. No tenían a nadie agendado, Oscar. Pero había gente. En 7 hospitales no tenían ni un solo ciudadano agendado. No esperaban a nadie. Entonces iba una persona que no estaba agendada ahí, porque ahí había 0 agendamiento, pero que le habían mandado a un hospital muy lejos. Vacunas. Claro, tienen vacunas y vacunadores. Entonces yo dije, obviamente tenemos que empezar a ver cómo hacer para que esto funcione efectivamente, porque lo que dijiste, doctor, lo que necesitamos en este momento es que la mayor cantidad posible de personas de más de 75 años esté vacunada lo más pronto posible, ¿no? Doctor, ¿qué comienza ahora? Porque el tiempo televisivo considera este canal NPI. Sí, yo lo veo, pero aparte te están viendo en todos los departamentos en este momento. Te puedo garantizar porque la gente te va a decir, sí, yo estoy viendo de tal lugar. Hay una pregunta que es muy recurrente. Clave. ¿Qué pasó con los que ya tienen agendamiento y ahora se tienen que vacunar por número de terminación de cédula o por terminación de número de cédula? Se va a respetar. Se respeta. El agendamiento. Sí, el compromiso asumido se tiene que cumplir. Entonces el agendamiento de aquellas personas que tienen su turno en el teléfono tienen que acudir en ese turno. Supongamos un ejemplo. Yo tengo terminación de cédula 0. Podría ir el lunes ya al vacunatorio más cercano, pero mi agendamiento, o sea, el mensaje de texto me decía el miércoles en un hospital a 20 kilómetros de mi casa. Obviamente yo me puedo ir por lo que corresponde, porque nosotros queremos que sea lo más empático posible. Lo que te toque primero. Si te toca primero agendamiento, ya te puedes ir. Si te toca el número de cédula, te puedes ir. Van a llegar, el vacunador le va a decir, tu número de cédula. Ah, no te corresponde. Sí, pero acá está mi agendamiento que me corresponde hoy. Ah, bueno, ok. Nosotros tenemos que cruzar porque hay compromisos asumidos. Primero, porque la prioridad es que la gente se vacune. Correcto. Eso desde el lunes. Desde el lunes. Sí. Es más, nosotros no queríamos aún oficializarlo. No sé si recuerdan cómo empezamos el martes y la experiencia que tuvimos en el Hospital de Trinidad, donde acudieron muchísimas personas inscriptas, 75 años y más, pero no agendadas. Entonces hubieron muchas personas que perdieron su turno. Entonces ahí se tomó la decisión, no, a rajatabla se cumple. El que no está agendado no recibe la vacuna. Al día siguiente, el Hospital de Trinidad vacunó casi 1000 personas, solo ese vacunatorio, respetando el agendamiento, sin ningún otro que no estaba agendado. Que ya no fue muy público, digamos. Exacto. Sino el quilombo que hubo, perdón por la frase. Sí. Pero lo que digo es, se respetó. Entonces, esto último sirvió para que el obediente personal vacunador diga, yo no puedo salirme de la directiva de que solo agendados. Por eso ocurrió lo de hoy, que bien mencionaba Santiago y habló con el doctor Ebreinov, creo, exactamente, al respecto. Estaban esperando directivas nuestras. Nosotros ya esta decisión lo tomamos ayer, incluso del país hace unos días, pero se estaba generando la discusión y evaluar beneficios y riesgos. Bueno, en fin. Entonces nos llamaron y nos dijeron, ocurre esto, no hay ningún agendado, tenemos vacunas, tenemos personal
incluso hay personas esperando. Pero nosotros obedecemos la directiva. No, adelante. Bueno, que no vamos a oficializar, estamos a horas de la conferencia, adelante. Perfecto. Bueno, el tema es, y vamos a seguir con el doctor Castro, entre paréntesis, un rato más. Tiene tiempo, porque si puede quedarse unos minutos más, porque sabemos que está muy ocupado. ¿Qué querés decirle a la audiencia de la televisión que te está viendo respecto a lo que comienza la próxima semana y que la gente tenga la certeza de que esto pues es voluntario? Yo reitero esto, porque hay gente que cree que se le está obligando. En lo posible que se vacune, ¿verdad? Correcto. Pero si no quiere y no quiere irse, ¿sabe que hay casos, doctor, que se agenda ando José? Sí. Se obliga y porque es adulto, ¿verdad? Entonces te vas a vacunar. ¿Qué ocurre? No deben ser muchos, pero ocurre. Sí ocurre. Por favor, tu mensaje final a la gente que te está mirando, doctor, allá. En esa cámara, doctor. En esta cámara. Bueno, sí. Antes que nada, quiero decir que esta situación de pandemia hizo que nosotros estemos confinados y separados. Y el único elemento que va a iniciar el camino otra vez a regresar al abrazo es la vacunación. Si nosotros nos vacunamos y vamos aumentando el número de vacunados, vamos a conseguir que se vaya disminuyendo las formas graves, disminuyendo las muertes, posteriormente disminuyendo la transmisión, disminuyendo las internaciones y posteriormente ya vamos avanzando a las reactivaciones sociales y lo que conlleva eso. Absolutamente la vacunación es voluntaria, pero nosotros tenemos que tener la decisión en base a fuentes responsables, de opiniones de profesionales que estén insertos en lo que es evaluar la evidencia hoy día. No nos sometamos a opiniones reiterativas de personas que no tienen la responsabilidad de comunicar algo que no tiene fuente responsable. No nos guiemos por emociones, guiémonos en este momento por lo que representa un elemento más de la ciencia que nos ayuda a salir de esto. Las vacunas han cambiado la historia de la humanidad. Lo que es el proceso de vacunación merece también de mi parte una gratificación y realmente una satisfacción enorme de todos los vacunadores del país, de aquella gente buena que cruza estero, que va caminando para conseguir que se vacune un abuelito. La verdad que eso me conmueve y me alienta y me enorgullece de que esto siga así. Hoy, con esta decisión, van a ir en forma voluntaria, con la terminación de su número de cédula y con la acostumbrada buena atención de las vacunadoras que les acompañan, van a recibir esa vacuna. No tengan miedo, son vacunas seguras que les van a evitar formas graves. Todas entendemos nosotros la preocupación, la incertidumbre, pero entiendan también ustedes que ningún profesional médico va a recomendar algo que le pueda hacer daño. Nosotros tenemos el primer principio bioético, es primero no hacer daño. Y de esta discusión lo tuve incluso con mi mamá, que gracias a Dios mi mamá ya se vacunó y ella está feliz. Entonces nosotros tenemos que alentarle a nuestros padres, a nuestros abuelos, que se vayan vacunando. Nosotros queremos volver a abrazarlos. Gracias, doctor. Y gracias a la audiencia de NPI, mensaje del responsable del programa ampliado de inmunización PAI en víspera del inicio de un agregado que le van a hacer desde la próxima semana para poder agilizar la vacunación de nuestra gente. Que tengan un buen fin de semana. Feliz Día del Trabajador para todos. Paréntesis, mañana, así que pasen bien. Feliz Día al Maestro para los maestros. Feliz Día también. al Maestro, que ya les extendemos un abrazo también. ¿Qué le otorgó a la región? Nosotros como PAI entregamos las dosis a las regiones. Las regiones, para que sepa la audiencia, son los departamentos, ¿verdad? Nosotros le llamamos regiones sanitarias y Capital es una de las regiones sanitarias también. Entonces nosotros le entregamos a las regiones y también tenemos esa trazabilidad desde el Centro Nacional de Vacunas, que sería como el almacén más grande de las vacunas, manteniendo la cadena de frío, hasta la llegada al brazo o a la piernita de la criatura de las vacunas, ¿verdad? Dice, yo le registré a su familiar el primer día de la plataforma. Ahora, el inconveniente es que tuvo COVID hace 15. ¿Qué hago? Me dicen que tiene que esperar un mes para vacunarse. Me dieron fecha para hoy. ¿Qué hago? ¿Le vuelvo a agendar? No, debe esperar 4 semanas con tan solo el registro. Después va a tener tiempo ella en los días que le mencionamos como rezagados o aquellos que no pudieron llegar,
Pero está agendada, ¿eh? Sí, está bien, pero no importa. No hace caso omiso eso. al agendamiento. O sea, exacto. En este momento el agendamiento se respeta si está en condiciones. Y si no lo está, tiene que esperar, es así, desde el diagnóstico 4 semanas para recibir la vacuna. ¿Y después cómo vas? ¿Ya se presenta Ya nomás? se presenta por su Por número cédula de cédula. y con la constancia de que está registrado y ahí se lo vacuna. Bueno. Dice, mi mamá está encamada, no se vacunó aún, tiene 94 años, no me avisaron nada nunca. ¿Dónde llamo? Dice. Bien, ese es un desafío también muy importante. La velocidad de vacunación de los encamados, para que se entienda, depende de la brigada. La brigada tiene que establecer la mayor cantidad posible de personas en su tránsito. ¿Por qué? Porque una vez abierto el frasco, se tiene que administrar las 10 dosis en un periodo menor de 6 horas. Entonces, ¿cuál es esa vacuna concretamente, doctor? Porque todas tienen ese mismo tratamiento. Todas. O sea, en un frasco hay 10 dosis en todas las vacunas. Sí, sí. Okay. No, sí, ahora en este momento sí, porque tenemos AstraZeneca y tenemos Covaxin. La de Sputnik tiene otra forma de... Okay. O sea, tiene una cadena de frío diferente, distinta. Por eso se hace en los hospitales. Okay. Pero en las brigadas sí llevamos AstraZeneca y Covaxin. Entonces, lo que estamos haciendo es, para tranquilidad de esta señora, es que nosotros ahora establecimos un centro de trabajo para tratar de acelerar esto de las brigadas y van a devolver las llamadas. Pero de verdad que sí, que me crea la señora, porque se armó un grupo de trabajo de compañeros, tienen registrado todas las personas que llamaron para agendarse. Entonces ellos se organizan con todos la los brigada. encamados. Encamados. Estamos hablando de encamados. Encamados. No, para aclarar más porque muy bien, porque a veces se escucha una cosa y todos los encamados que están registrados van a recibir una llamada. Sí. Correcto. Van a recibir la llamada para coordinar la visita, porque es muy importante que, por ejemplo, las brigadas tuvieron oportunidad de llegar a un lugar, no había nadie que los atienda. O estaban apurados saliendo para algún lugar, o la señora que iba a recibir la vacuna estaba con una situación de salud apremiante que tenía. Entonces, eso se tiene que prever todo porque se va a abrir un frasco, primer punto. Y segundo punto, porque nosotros tenemos que acelerar la vacunación, ¿sí? Entonces, se va a coordinar, le van a llamar. Buenas tardes. Los lugares de vacunación, ¿dónde van a ser? Solo los hospitales de cabecera. En Luque lo están haciendo en la casona Julio Correa. Sí. Aparte de ese lugar, ¿dónde habría otro centro vacunatorio para evitar la aglomeración? Preguntan los luqueños. Para este fin de semana se están poniendo a punto muchos centros vacunatorios que le denominamos masivos. Y vamos a tener muy gratas sorpresas, no puedo adelantar porque las voces autorizadas son otras. Pero sí, yo les quiero decir que estoy muy contento porque, por ejemplo, el día de hoy se vio una visita, un vacunatorio en Capiatá, sí, que es muy bueno. Muy lindo. Muy bueno. Después van a haber centros masivos de vacunación en Capital, así también en Itapúa, en Alto Paraná, en Caguazú, en Paraguarí. Y nosotros ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a evaluar las condiciones como país y decimos, sí, esto está acorde, porque hay que ver, por ejemplo, ¿sí?, cuántas personas vamos a vacunar y si el tiempo en que se va a vacunar exige una conservadora, para hablar mal y pronto, ¿verdad? Una conservadora de qué tamaño, a la sombra, que tiene que haber todas esas cuestiones que parecen fáciles, pero que hay que planificarlas. Entonces, eso se está trabajando. El lunes vamos a avisar nosotros estos centros masivos, pero ya el domingo vamos a avisar cuáles están habilitados para que se preparen estas personas. Incluso tenemos muchísimas ganas que vayan a estos centros masivos porque van a hacer vacunaciones en el auto de las personas. Entonces, eso también va a agilizar y le va a dar comodidad. Ahora, de todas maneras, doctora, a propósito de eso, el otro día veíamos, el primer día sobre todo que se hizo la vacunación en el Hospital de Trinidad, que venía la gente en el vehículo, se le aplicaba la vacuna y ya salía inmediatamente del lugar. Y tengo entendido que la recomendación es esperar al menos entre 20 a 30 minutos. Correcto. Entonces tiene que haber un lugar como el vacunatorio de Villa Elisa, por ejemplo, que siempre pongo ese ejemplo, que tiene los lugares para que la gente se estacione cómodamente y pueda esperar el tiempo que es necesario para ver si hay alguna reacción. Correcto. O el de Capiatá. El Capiatá, sí, que es una cancha de fútbol, entiendo. Sí. Y el Centro Médico La Costa también tiene un lugar para permanecer unos minutos y después... Por las dudas. Exacto. Recuerden que son vacunas de uso de emergencia. Sí. No son las vacunas regulares como, por ejemplo, la vacuna antigripal, para que mencioné que después la siguiente pregunta van a ser esa, ¿verdad? Bueno, pero sí, son regulares, entonces no es lo mismo vacunar contra la gripe que contra el COVID. Contra la gripe, sí, las brigadas eran vacunar y seguíamos el ritmo y es más, en un mes
se administraron 1.200.000 dosis el año pasado en nuestro país. Pero vacunas que tardaron muchísimo en desarrollarse. Esta es una vacuna que se tuvo que hacer a una velocidad enorme, un esfuerzo científico demasiado importante. Fito. Le pregunta al doctor Castro, mi mamá fue agendada y le llegó tarde el aviso. Llamé al 154 para preguntar y me dijeron que a los 10 días puede acudir al mismo lugar. ¿Por qué si vive en Barrio Obrero la agendaron en Trinidad? ¿No se podría cambiar? Ahora ya va a poder ir a Barrio Obrero. Sí. Ahora se tiene que acercar al vacunatorio más cercano de su casa. Cuando le toque por terminación del número de cédula. Correcto. ¿Cómo van a hacer ahí con el tema de la apertura de una vacuna si son 10 dosis? Porque yo tengo entendido también que el agendamiento servía un poquito para poder justamente saber cuántas vacunas se iban a abrir en un determinado vacunatorio, ¿verdad? Sí. Ahora que no está el agendamiento, ¿cómo calculan ustedes qué cantidad de gente va a ir a cada uno de los vacunatorios? Bien, nosotros tenemos que reunir 10 personas para abrir uno, así hablando mal y pronto. Okay. Sí, y eso con el agendamiento tampoco se pudo salvar en muchas situaciones, porque estaban agendadas, pero no acudieron todos. Sí. Y entonces, por ejemplo, en algunas regiones me faltan 2, y como teníamos el registro y el número de teléfono, le llamábamos, pero quedaba a 100 kilómetros de su casa. Imposible, no podían llegar. Entonces lo que se hacía se trata de optimizar. ¿Y qué vamos a hacer? Y le vacunamos a aquellos que todavía no le corresponde su número de cédula, pero que están cerca. Okay. Entonces, para no desperdiciar la dosis. Exacto. O algún profesional de salud que todavía no se vacunó, se aplica que se aplique ahí. Pero siempre respetando la fase de vacunación y solamente en estas situaciones para no perder dosis. Totalmente. Como también hoy se estaba hablando en el hospital de policía que mencionaban que hubo pérdida de dosis porque no venían los agendados. Son situaciones que nosotros vemos a diario y que no queremos que ocurra. ¿Y se perdieron algunas dosis, doctor? En toda campaña masiva hay pérdida de dosis, pero en el caso del hospital de policía fueron 3 dosis. Se abrió uno para 10 personas, pero se alcanzó 7 personas y ya no se llegó a alcanzar. Y entonces fueron 3 dosis. 3 dosis que se perdieron. Y en ese caso, por ejemplo, doctor, digo yo sé, no es lo ideal, ¿verdad? Pero peor me parece es perder una dosis. En este momento el oro QI es cada dosis, ¿verdad? Entonces, en ese caso no se puede aplicar a cualquier persona que esté ahí. Correcto. Cualquiera, incluso, hay una señora de 40. Pero te van a denunciar. No, porque se labra un acta, una cosa así. Claro, se labra un acta y se estipula por qué se hizo. Claro, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Boquerón. Boquerón, por ejemplo, no llegaba y entonces tenemos comunicación directa. Y yo tengo una persona de esta edad que salió de la franja, tiene 73 años. No hay problema, vacunarle, pero le habrá un acta explicar. Esto no es sistemático, esto es para salvar las dosis. Claro. Y sabemos que en algún momento le va a tocar, pero en este momento no podemos perderla. Adelantamos en el caso de esa persona. Exacto. Bueno, antes de que Fito siga, lunes 3 de mayo, terminación de cédula 0, 1 y 2. Correcto. Martes 4, terminación de número de cédula 3, 4 a 5. El miércoles próximo, terminación del número de cédula 6, 7 a 8. El jueves 9. Y quienes no pudieron asistir por alguna razón, ¿verdad?, tienen que ir al vacunatorio más cercano el viernes 7 de mayo. Correcto. Ese es un calendario mínimo. Sí, digamos. Exacto. Nosotros estamos planteando por semana porque esperamos que la concurrencia sea masiva, sea ordenada, pero sea masiva. Y al terminar evaluamos qué cosas, según disponibilidad de vacunas, la cantidad de personas y si podemos incluso bajar más la edad para ir avanzando en espera de más lotes de vacunas que llegarán. O sea, el lunes 10 de mayo empezamos otra vez 0, 1 y 2. Correcto, y así. Correcto. Solo que vamos a evaluar, como te decía, si mantenemos 75 o vamos a bajar a 70. No, pero en Yaracuy lo vacunado todo. Tenemos, mal no recuerdo, 217.000 vacunas recibidas. No. El domingo recibimos, Oscar, por un lado, 134.400 de AstraZeneca por el mecanismo COVAX. Sí. Y por otro lado, 100.000 dosis de Covaxin, donación de India. Sí. De estas 134.400 dosis, apartamos 36.000 para cumplir con la segunda dosis de aquellas personas que ya recibieron AstraZeneca. Sobre todo personal de salud ahí. Correcto, sí. Entonces nos queda un poco menos de 100.000, más las 100.000 de Covaxin. Nosotros tenemos que evaluar si destinamos todas estas como primera dosis o evaluamos guardar
y completar después la segunda dosis. Doctor, ustedes ya habían hablado, me parece al menos que ya escuché que ustedes tomaron la decisión de extender la vacunación a mayor cantidad de personas y esperar nada más la segunda dosis. Sí, es una decisión, como me decía Santiago justamente, que tiene su riesgo. Y sí, tiene su riesgo también tomar la otra. También. Al conseguir al menos dar la mayor cantidad posible de primera dosis a la mayor cantidad de personas, nosotros ya un grado de eficacia, de protección ya le damos. Sí. ¿Qué porcentaje o es cada vacuna? Es cada vacuna y los resultados en realidad son en relación a las 2 dosis, ¿verdad? Solamente hacen una estimación de aproximadamente... Por eso a la mitad pues bajan. Probablemente. Si una de las vacunas te dice que su eficiencia es del 90%, con la primera dosis, 45 más yareco. Sí. No, pero lo importante es que eso de eficacia es eficacia global. Sí. Todas las vacunas tienen casi un 100% de protección contra muerte y formas graves. Por eso es que queremos adelantar esa primera dosis. Claro. Y sí, así lo dijimos. Ahora, ¿qué pasa? Esperar en mayo que lleguen más vacunas es el desafío. Claro. Y entonces nosotros estamos con una comunicación con las autoridades para ver cómo sigue eso. Y también viendo cómo vamos vacunando a la población y día a día ir evaluando. En el caso de las de AstraZeneca, se pueden esperar hasta 3 meses para la segunda dosis. Claro. Con las Covaxin es 1 mes. Exacto. Exacto. Justamente una pregunta respecto a la AstraZeneca, porque dice una oyente, mi mamá se vacunó hoy y la segunda dosis le marcaron para el 23 de julio. Serían 2 meses y medio. ¿Es correcto? ¿La vacuna es AstraZeneca? Pregunta. Sí, el intervalo es entre 8 a 12 semanas. Entonces, porque en un principio era 4 semanas, pero se vio que al aumentar el intervalo mejoraba las defensas desarrolladas por la persona. O sea, cuanto más tiempo pase, más defensa. Exacto. Ahora, ¿por qué 8 a 12 semanas? También hay que tener en cuenta que esto no vamos a llegar tal vez en todos a 12 semanas porque tenemos que evaluar la caducidad de la vacuna. Claro. Nosotros llegamos con vacunas que por ahí están a punto de vencer, no vamos a decir vamos a esperar 12 semanas y la vacuna... Ya no sirven. Exacto. Entonces eso también se empieza a evaluar. Marilú Bordón desde Villarrica. Desde el lunes, dice el director del país, van a vacunar por terminación de cédula. ¿A quiénes van a vacunar? A los de 75 años para arriba. No llegué a escuchar. ¿Cómo no? Sí. 75 años y más registrados. Si no pudo registrarlo y la terminación de cédula es de 0 a 2 para el lunes, se acerca al vacunatorio y en el vacunatorio le van a ayudar también para registrarse. Nosotros lo que no queremos es perder la oportunidad de que se vacune. Obviamente el rendimiento probablemente de la vacunación sea otro con esta decisión que tomaron el día de hoy, que corre a partir del lunes. Y ustedes van a empezar a evaluar, cruzamos los dedos que sea así, van a evaluar y hay que ver si a lo mejor la próxima semana se vacuna todo el universo. Hasta desde 75 y más, entonces ahí, decía el doctor, podrían empezar a pensar en la siguiente semana de bajar la franja o seguir vacunando a aquellos de más de 75 que todavía quedaron sin la vacuna, pero paralelamente ir haciendo una vacunación a gente más joven, digamos. Pero sí o no, 75 años sí. Sí, 75 años y más registrados por terminación de número de cédula. Quiero nomás hacer recordar a la audiencia que cuando nosotros arrancamos de 85 años y más por terminación de número de cédula, ya habíamos iniciado esa estrategia. Nosotros teníamos proyectado una población de 44.000 personas. Sí. Y se vacunaron 15.000, un poco menos. De 85 y más. Pueden ser muchos factores, ¿verdad? Sí. Pero sí nos preocupa la adherencia de la población. Por eso es que insistir en el mensaje asertivo de que vayan a vacunarse. Lo que más queremos es que se vacunen. Esto de la vacunación es exitosa cuando hay una conjugación de que sea realmente el proceso sea óptimo y además de que la gente vaya a vacunarse. Tito. En San Lorenzo solo está habilitado el Hospital Regional de Calle y preguntan, ¿cuál es el sistema Autovac o hay que bajarse del auto? Bien, se está estableciendo otro centro vacunatorio masivo en San Lorenzo, yo tengo información y eso se va a cerrar porque faltaría la parte logística y cerrar un poco de recursos humanos para darle esa información con certeza. Por ahora, en el Hospital General de San Lorenzo, que es el de Calle I, se está estableciendo ambas estrategias, uno que es peatonal y otro a través del auto, pero queremos también hacerlo mucho más masivo, entonces nos están ayudando muchas instituciones para que sea así. Bueno, y acá Fito, hay un caso... Sí. A vos te preguntan, pero vos estás leyendo los mensajes a ver, de la radio. ¿Qué cosa? Fitoca,
Por favor, dice Lunita, sí. Si le podés preguntar al director del país, doctor Castro. Mi sobrino se vacunó con la Covaxin, su primera dosis, hace 15 días, y ahora le dio positivo. ¿Qué pasa? ¿Debe esperar un mes también para su segunda dosis? Sí, debe esperar un mes también. Tiene, primero, la gran probabilidad de que no desarrolle formas graves con esa dosis que ya recibió. Sí. Segundo, que al tener esta infección también le da una respuesta a sus defensas que queda como recuerdo, que va a ser como suma a lo que ya le dio la vacuna. Y tercero, que espere tranquilo el tiempo que corresponde, son 4 semanas, porque con esa segunda dosis va a hacer que esto sea mucho más prolongado. Me refiero a las defensas. Dice, la registra mi madre para vacunarse a domicilio, pero nunca llegó la brigada. ¿Cuándo puedo llevarla a vacunarse presencialmente? Y yo le respondí, doctor. Sí, a ver, entonces, por terminación del número de cédula en el vacunatorio más cercano desde el lunes, dependiendo de qué terminación de número de cédula tenga. Correcto. Esa es una situación, Fito, que se ve en muchas familias. La denominación de encamado en realidad no siempre es, sino que hay una imposibilidad de que se le pueda trasladar a un vacunatorio. Sí, claro. Y no puede irse al santo cohete ya. Imagínense, hay hijos que trabajan todo el día, ella se queda sola, ¿quién me va a llevar? Pero si tienen posibilidad de llevarla a un vacunatorio y con la terminación de cédula correspondiente al día, estando inscripta y con su cédula, no va a haber ningún problema. Ahora van a un ofrecimiento, doctor, perdón, porque me preguntan aquí, del sector privado para utilizar sus estacionamientos privados. Sí que hubo ofrecimiento y sí que se está trabajando. ¿Se va a poder? Sí. O sea, ¿van a aceptar ustedes? Estamos trabajando en eso. Nosotros también es importante saber que qué importante eso. Disponibilidad de vacunas es la variable más importante. O sea, si nosotros tenemos 2 millones de dosis de Covaxin, entonces, por supuesto que tenemos que hacer cuanto antes vacunar. Entonces, pero mientras tanto no podemos recibir, bueno, ahora vamos a negociar, no. Ya estamos trabajando y en el momento que se reciba se va a implementar. De vuelta, la pregunta recurrente es cuándo van a llegar las vacunas antigripales contra la influenza, ¿verdad? Y las situaciones que se pueden dar. Si yo me aplico hoy, una señora de 75 años, la vacuna contra la influenza, ¿cuántas semanas tengo que esperar para aplicarme la vacuna contra el COVID? Y la otra pregunta también es, si te aplicaste primero la vacuna contra el COVID, ¿cuándo te podés, luego de 2 semanas de la segunda dosis recién, te podrías aplicar la vacuna contra la influenza? Correcto. Bueno, la primera pregunta es que vamos a tener novedades la próxima semana de la llegada de la vacuna, por fin, contra influenza. O sea, ya vamos a tener. Doctor, ¿verdad? ¿Cómo? Un poquito tarde, digo, ¿no? Sí, tenemos la ventaja de que esta situación epidemiológica y sobre todo también hay que recordar que la suspensión de clases hace que el virus de la influenza no se amplifique. Circule. Pero bueno, es otro fenómeno a evaluar en otro contexto. Pero va a llegar ahora, en la próxima semana, fines de esta y la siguiente, nosotros vamos a empezar a vacunar. ¿A quiénes le vamos a vacunar? A los niños, ya que no son blanco de vacunación de COVID. A las embarazadas. Que tampoco son blancos. Exacto. A los profesionales de la salud que ya se vacunaron. Y ahí empezamos con los intervalos. Si una persona completó las 2 dosis de vacunación contra el COVID, debe aguardar 2 semanas para recibir la vacuna contra influenza. Si una persona aún no recibió la vacuna contra el COVID y desea vacunarse contra influenza, si se vacuna hoy, debe...